Pagué $9.200 para la fiesta de aniversario de mis padres. Carpa, flores, servicio de catering completo. Una semana después, mi tía envió un mensaje de texto. Por cierto, vamos a mantener la lista de invitados reducida. Tú no estás incluido. Mi mamá agregó, no es nada personal. Así que me aseguré de que no lo fuera. Cancelé el alquiler de la carpa. Congelé los fondos del catering, marqué el depósito del lugar. La mañana de la fiesta, mi papá llamó 17 veces. Cuando finalmente contesté, dije, esto cruzó todos los límites. Quiero decir, todos. A lo largo de los años, mis padres encontraron nuevas formas de tratarme como un botón conveniente que podían presionar cuando la vida se complicaba. Un pequeño manitas. Soporte técnico y cuenta bancaria ambulante, todo envuelto en un hijo educado y bien intencionado. Nunca armaba un escándalo, nunca me resistía. Incluso cuando sentía que me estaban usando. Simplemente me lo tragaba. Me convencía de que no se daban cuenta de lo desequilibradas que estaban las cosas. Pero esta vez, esto no es algo que le haces accidentalmente a alguien. Gasté $9.200 en su aniversario. Eso no es calderilla. Eso no es un favor descuidado. Eso fue planificación cuidadosa, largas noches comparando proveedores, llamando para conseguir artículos especiales. Lo hice porque nadie más lo haría. Mis hermanos se esfumaron en el segundo en que surgió la idea de colaborar. Mi hermana envió un mensaje de texto que decía, «Uf, el dinero está justo ahora. La hipoteca y todo eso». Mi hermano dijo que vería qué podía hacer, lo que todos sabíamos que significaba absolutamente nada. Así que intervine. Como siempre, reservé la carpa, We Take Pic. La que mi mamá me había mostrado en una foto de Pinterest hace un año. Me puse en contacto con una empresa de catering que ofrecía planes de comidas personalizados y accedió a complacer la molesta lista de preferencias dietéticas de mi papá. Incluso encontré a un florista que podía conseguir orquídeas azules porque él mencionó una vez de pasada que le recordaban a su difunta abuela. Me tomé tiempo libre del trabajo para organizar reuniones, negociar precios y enviar depósitos. No esperaba una medalla. Simplemente pensé que sería parte de la celebración. Una semana antes del evento, recibí un mensaje de texto de mi tía. Solo 10 palabras. Por cierto, vamos a mantener la lista de invitados reducida. Tú no estás incluido. Sin contexto, sin explicación. Solo un golpe bajo de la nada. Me quedé mirando la pantalla como si estuviera en otro idioma. Honestamente pensé que era un error. Esperé una corrección, tal vez un jajaja, persona equivocada. Pero luego mi mamá intervino unos minutos después con algo aún peor. No es nada personal. Solo estamos tratando de mantenerlo íntimo. Espero que entiendas. Esa frase rompió algo en mí. No es nada personal. ¿Cuántas veces había escuchado eso de ellos? Cuando se olvidaron de llamar en mi cumpleaños. Cuando invitaron al novio de mi hermana de 2 meses a un viaje familiar. Pero no pensaron que yo querría ir. Cuando solo recordaban que existía si alguien necesitaba ayuda con una declaración de impuestos o si el abridor de la puerta del garaje dejaba de funcionar. No respondí el mensaje. No pedí claridad. Abrí mi computadora portátil y comencé a hacer llamadas telefónicas. Alquiler de la carpa cancelable hasta 48 horas antes del evento. Desaparecido. Catering. Había pagado a través de un servicio que ofrecía resolución de disputas y congelación de fondos. Pausado. El depósito del lugar. Marqué el pago. Cité un cambio importante en los términos del evento. El florista ya había hecho el pedido, así que asumí la pérdida allí. Estaba bien. Había terminado de sangrar por personas que no me veían como nada más que una herramienta. La mañana de la fiesta, mi teléfono sonó 17 veces. Mi papá, luego mi mamá, luego mi tía. Luego de vuelta a mi papá de nuevo, una y otra vez. Finalmente, en la llamada número 18, contesté. Él dijo, «Peter, ¿qué demonios pasó?» Yo dije, «No es nada personal». Luego colgué.
Después de eso hubo silencio. Silencio sepulcral. Me senté en casa esa noche, sin remordimientos, solo claridad. Esto no fue una decisión impulsiva. Esto se había estado construyendo durante años. Pensaban que podían seguir tratándome como una máquina expendedora que también arreglaba inodoros y aparecía con orquídeas azules. Ya no más. No esperaba gratitud. Ni siquiera esperaba una disculpa. Pero pensé que tal vez reflexionarían. Tal vez se darían cuenta de lo loco que era excluir a la persona que pagó la fiesta. Pero no, por supuesto que no. Se quedaron en silencio. El día después de la fiesta cancelada, nada. Ni llamadas, ni mensajes de texto. El segundo día, lo mismo. El tercer día, lo vi. Mi hermana volvió a publicar algunas fotos que otra persona había tomado. Probablemente mi prima Amanda, la única de la familia que usa Instagram como un blog de comida. Hice clic en ellas con una especie de curiosidad desapegada. Sin carpa, obviamente. El patio trasero se veía vacío y expuesto. Sacaron algunas sillas desparejadas del garaje. Una mesa plegable para bocadillos y una hielera sentada en el césped. Reconocí las flores en la mesa, claveles baratos del supermercado de la calle. Ni siquiera arreglados. Solo metidos en un cuadro de vidrio como si alguien se hubiera rendido a la mitad. Mi papá estaba parado al fondo de una foto con los brazos cruzados, luciendo miserable. Mi mamá posó para una foto con dos de sus hermanas, con los ojos hinchados, el maquillaje un poco desigual. Todavía trataron de sonreír. La leyenda decía: una hermosa celebración para dos personas hermosas. No sé qué me golpeó más fuerte, la torpe tristeza de todo eso. O el hecho de que ninguno de ellos tuvo la decencia de comunicarse y admitir lo que hicieron. No fue hasta el quinto día que recibí un mensaje de texto de mi mamá. Solo 3 palabras. ¿Podemos hablar? Sin explicación, sin reconocimiento, solo eso. No respondí. El sexto día, mi tía tomó su turno. Este fue más largo. Una pared de texto que comenzó con "normalmente no me involucro en dramas" y terminó con "espero que algún día superes esta fase egoísta". ¿Egoísta? Eso fue el colmo. Había estado cubriendo cosas para ellos durante años. ¿Sabes cuántos cumpleaños pagué? ¿Cuántos regalos sorpresa ayudé a organizar para mis hermanos porque mis padres no sabían qué comprar? Incluso pagué una reparación del techo de $2.800 el otoño pasado cuando mi papá lo mencionó. Casualmente durante la cena, luego me miró durante 5 segundos demasiado. Habían dado por sentado mi apoyo durante tanto tiempo que la idea de no tenerlo se sentía como una traición, para ellos. Luego llamó mi hermana. Ese fue el momento en que supe que estaban empezando a entrar en pánico. Intervino como si estuviera haciendo control de daños de relaciones públicas. Dijo que las cosas se habían vuelto un poco caóticas al planificar la fiesta. Que tal vez deberían haberlo manejado de manera diferente, pero que no debería haber reaccionado de forma exagerada. Según ella, hice que todos se sintieran incómodos y humillé a nuestros padres. Esa fue su frase real. Le hice una pregunta simple: si no hubiera congelado los fondos. ¿Cuántas personas crees que habrían dado las gracias en la fiesta? Ella no respondió de inmediato. Luego dijo algo sobre cómo nunca se trataba del dinero. Ahí fue cuando supe que nunca lo entenderían. Para ellos, yo no era familia. Era un empleado. No tenían que pagar. Así que tomé una decisión silenciosa. Había terminado. Terminé de presentarme para las personas que solo llamaban cuando estaban abrumadas o sobrepasadas. Terminé de ofrecer ayuda solo para ser borrado de los momentos que importaban. Terminé de ser útil mientras pretendían que era opcional. La próxima vez que su internet dejara de funcionar, que llamaran a Comcast. Cuando la puerta del garaje se atascara. Podían buscarlo en Google. Ya no era el manitas de la familia. No era el cajero automático. Había terminado de ser cortés acerca de ser explotado. Y tenía la sensación de que iban a descubrir lo que eso realmente significaba. 2 semanas de silencio. Eso nunca había sucedido antes. No con mi familia. Por lo general.
Después de una pelea o algún desaire pasivo-agresivo de alguno de ellos, cedía. Siempre lo hacía. Llamaba, me disculpaba sin decir la palabra. Les ayudaba con lo que estuvieran insinuando y pretendía que nada hubiera pasado. Así es como funcionaban las cosas en mi familia, barrerlo debajo de la alfombra y seguir adelante. Pero esta vez no me moví. Me quedé quieto y observé, y no pasó mucho tiempo antes de que las cosas se desmoronaran. La primera grieta llegó en forma de un mensaje de texto de mi hermano. Oye. No sé si te has enterado, pero el fregadero de la cocina de mamá está fallando. Agua por todas partes. Como si fuera una actualización casual. Como si tal vez quisiera conducir 2 horas un sábado y meterme debajo de su fregadero con una llave inglesa. Lo ignoré. Un día después, mi mamá se comunicó. Hola, Peter. El fregadero de la cocina está goteando de nuevo. No es gran cosa, pero si tienes un momento. Me quedé mirándolo durante un rato antes de responder. Luego envié 4 palabras. Llama a un fontanero. Buena suerte. Ella respondió casi de inmediato. Están cobrando $350 solo por echarle un vistazo. ¿Puedes creer eso? No respondí. Pasaron un par de días más. Luego vino una foto de mi papá. Moho formándose debajo del fregadero, del tipo que se propaga rápido. No dijo nada más, solo envió una foto como si yo la viera y entrara en acción. No lo hice. En cambio, me senté en mi sofá y vi una película. Pedí comida para llevar. Incluso comencé a esbozar planes para una pequeña estantería que quería construir. Por primera vez en mucho tiempo. Mi noche era mía. Fue entonces cuando empezó a hacerse una bola de nieve. La puerta del garaje dejó de funcionar. La impresora no se conectaba a la red Wi-Fi. Su microondas hacía un ruido extraño. Cada 2 o 3 días, recibía un nuevo mensaje de texto. ¿Sabes algo sobre esto? ¿O, todavía tienes esa herramienta que usaste en nuestros canalones? Nunca se disculparon. Nunca dijeron que estaban equivocados. Simplemente asumieron que retomaría donde lo había dejado. Y no lo hice. Ni una sola vez. Curiosamente, mi vida mejoró. Tenía más tiempo, más energía. Empecé a trabajar la madera. Me uní a un gimnasio. Dejé de esperar a que mi teléfono se iluminara con alguna emergencia familiar menor disfrazada de una llamada, para ponernos al día. Entonces, una noche alrededor de las 10, recibí un mensaje de voz de mi mamá. Su voz era demasiado tranquila, lo que significaba que estaba tratando de ocultar la irritación bajo algo suave. Dijo que no habían tenido noticias mías y que les preocupaba que tal vez hubiéramos dejado que las cosas siguieran así durante demasiado tiempo. Luego dijo, te echamos de menos. Es hora de superar todo ese drama. Sabes que eres parte de esta familia. Lo reproduje 2 veces. Me echan de menos ahora. Ahora que el trabajo no remunerado se había detenido. Ahora que las cosas que solía arreglar sin dudarlo estaban empezando a acumularse, no se trataba de mí. Se trataba del vacío que dejé. No me extrañaban a mí. Extrañaban al manitas gratuito. Al solucionador de problemas, a la billetera, al que nunca decía que no. Pero ahora estaba diciendo no con silencio, con límites, con un espacio que no sabían cómo llenar. Y aún no había terminado. Aproximadamente una semana después del mensaje de voz, todavía no había respondido. Ni una palabra. Y así como así, todo volvió a quedar en silencio. Pensé que tal vez habían retrocedido. Tal vez habían comenzado a procesar lo que sucedió. Pero no, así no es como funcionan. No reflexionan. Calculan. Fue entonces cuando recibí el correo electrónico de mi papá. Asunto: necesitamos hablar. Él nunca enviaba correos electrónicos. Apenas usaba su teléfono excepto para buscar cosas en Google como cómo saber si una patata está mala. Lo abrí por pura curiosidad. Era corto, formal, como si estuviera hablando con un extraño. Decía que estaban en medio de hacer algunas actualizaciones a los documentos de planificación patrimonial y que,
Pensaban que sería una buena idea tener una conversación de antemano. Ese fue todo el correo electrónico. Un vago intento de atraerme de vuelta con la implicación tácita de la herencia. Como si me tropezara para reunirme con la familia si se mencionaba repentinamente el dinero. Lo eliminé sin responder. Esa misma noche, Amanda, mi prima, me envió un mensaje de la nada. Dijo que había estado pensando en preguntar algo, pero que no sabía si era apropiado. Aparentemente. Mi hermana le había estado diciendo a la gente que me había fugado del aniversario en el último minuto, que estaba pasando por algo y que estaban preocupados por mi salud mental. Incluso le dijo a Amanda que nunca pagaría nada en realidad, solo se ofreció a hacerlo, y luego desapareció. Me quedé mirando la pantalla. Esa era la historia que estaban difundiendo. Así que hice lo que normalmente nunca hago. Respondí con hechos. Le envié a Amanda algunas capturas de pantalla, las facturas pagadas del catering y la carpa, el pedido del florista. Los mensajes donde fui excluido de la fiesta. La frase de mi mamá, no es nada personal. Amanda respondió, ¿qué demonios? No tenía ni idea. Hicieron que pareciera que eras inestable. ¿Inestable? Esa palabra se quedó conmigo más tiempo de lo que pensé. Después de todos los años que arreglé sus problemas, encubrí su pereza, me presenté cuando nadie más lo hacía. Esta fue la narrativa que impulsaron en el segundo en que dije que no. Y de repente, no se trataba solo de que me excluyeran de una fiesta. Se trataba de lo fácil que trataron de enterrarme cuando dejé de interpretar el papel. Así que no solo me quedé con eso. Actué. Creé un chat grupal. Agregué a mis padres, a mis 2 hermanos. A 2 primos y a un tío al que siempre le gustaba mantenerse neutral. Envié un mensaje que simplemente decía, dado que ha habido cierta confusión, pensé que era hora de compartir la imagen completa. Luego adjunté los recibos, los mensajes de texto, la línea de tiempo. No dije una palabra más. Luego apagué mi teléfono y salí a caminar. 2 días después, lo volví a encender. Mi bandeja de entrada estaba ardiendo. Llamadas perdidas de mi papá, mensajes de voz de mi mamá. Una serie de mensajes de texto enojados de mi hermana que pasaron de la negación a la rabia a la culpa. Y unos 30 mensajes. Incluso mi tía me envió un mensaje de texto. ¿Era realmente necesario humillar a todos de esa manera? Ni una sola disculpa, solo enojo porque habían sido expuestos. Eché un vistazo largo a cada mensaje. Luego me puse a trabajar. Primero, inicié sesión en el software de impuestos que había estado usando para presentar la declaración por ellos cada año, de forma gratuita. Eliminé todos sus perfiles, borré los documentos almacenados. Desactivé el autocompletado. Luego llamé a la compañía de back que había estado pagando para cubrir su mantenimiento anual. El sistema que había configurado como un favor hace 2 años cuando tuvieron un problema con el horno. Cancelé el plan, les dije que si mis padres querían cobertura, tendrían que empezar de nuevo bajo su propio nombre. Luego abrí mi planificador de presupuesto. Les había estado dando pequeñas cantidades aquí y allá durante años, comestibles, facturas. Emergencias que en realidad no eran emergencias. Todo automático. Lo apagué todo. Y por primera vez en lo que se sintió como una eternidad, sentí que podía respirar. Como si hubiera recuperado algo que ni siquiera me había dado cuenta de que había perdido. No fue venganza. Fue liberación. Y ni siquiera habían llegado a la pared final todavía. Para la semana 4, el silencio proveniente de ellos no se sentía como retirada. Se sentía como estrategia. Se estaban reagrupando. Había visto este patrón demasiadas veces. No iban a disculparse. Iban a esperar a que el calor disminuyera e iban a intentarlo de nuevo, pero con un enfoque diferente. Siempre habían tratado mi amabilidad como una moneda que no tenían que ganar. Nunca esperaron que el suministro se agotara. Eso cambió rápido. Mi papá cedió primero. Llamó un martes por la noche. Sin mensaje de voz, solo una llamada. Luego envió un mensaje 10 minutos después. ¿Podemos reunirnos? Solo hablar. Sin juegos. No respondí. Al día siguiente.
Apareció una carta manuscrita en mi casa. Reconocí la letra inclinada y en mayúsculas en el sobre. Dentro había 2 páginas de lo más parecido a una disculpa que jamás había recibido de él. No admitió mucho, dijo que lamentaba cómo se desarrollaron las cosas y deseaba que no me hubiera sentido excluido. Pero ahí estaba, el arrepentimiento. Lo máximo que había recibido de un hombre que una vez me castigó por tener un tono, pero tenía 12 años. Casi me rendí. Casi llamé. Luego recibí una llamada de mi amigo Drew. El que solía vivir al lado de mis padres. Dijo que mi papá se había estado quejando con los vecinos, diciéndoles que había abandonado a la familia por un alquiler de carpa y que estaba dejando que el dinero me cambiara. Así que esa carta, eso no era arrepentimiento, eso era limpieza. No lo sentían. Solo estaban avergonzados. Ese fin de semana, recibí una invitación a una pequeña cena familiar en su casa. Sin explicación. Sin reconocimiento de nada. Solo la cena como si pudieran avanzar rápidamente la parte donde me excluyeron. Me culparon por las consecuencias y reescribieron toda la historia a mis espaldas. Lo rechacé amablemente. 3 horas después, mi hermana me llamó desde la casa de mis padres. Dejé que fuera al correo de voz. Sonaba agotada. Dijo que estaban listos para dejar todo atrás. Que estaban dispuestos a perdonar cómo manejé las cosas. Perdonarme a mí. Ahí fue cuando supe que no habían aprendido nada. Así que devolví la llamada a la mañana siguiente. Mi papá contestó. Me preguntó si iba a ir al próximo evento familiar, una parrillada que estaban planeando. Dijo que significaría mucho para mi mamá si me presentaba. Le dije que no iba a ir. Me preguntó por qué. Así que le dije, porque no los perdono, a ninguno de ustedes. Y no quiero estar cerca de personas que solo recuerdan que existo cuando necesitan algo. No habló de inmediato. Solo esta larga pausa. Luego, ¿así que eso es todo? Dije, sí, al menos en el futuro cercano. Luego colgué. Sin gritos, sin drama, solo la verdad. Y por una vez, tuvieron que vivir con ello. No di un portazo. Simplemente la cerré con llave desde mi lado, y no tengo planes de volver a abrirla pronto. Les tomó un tiempo entender que no estaba fanfarroneando. Pasaron algunas semanas, luego un mes. Sin llamadas, sin mensajes de texto. Creo que pensaron que el silencio me castigaría, que me sentiría solo y volvería arrastrándome, listo para perdonarlos, para pretender que nada había pasado. Pero el silencio no me castigó. Me liberó. Empecé a vivir de manera diferente, más intencionalmente. Hice un viaje solo a Oregón, alquilé una cabaña, caminé todas las mañanas. Cociné mis propias comidas, no miré mi teléfono durante largos periodos del día. Hice algo con mis manos cada semana, estanterías, una pequeña mesa de centro. Incluso un soporte de madera para mi tocadiscos. Comencé a recordar quién era cuando no estaba ocupado administrando su desorden. Fue alrededor del comienzo del otoño cuando tuve noticias de ellos de nuevo. Mi mamá envió un mensaje, largo, cuidadosamente redactado. Dijo que habían estado pensando mucho en cómo habían ido las cosas, que se habían dado cuenta de que me trataban injustamente. No mencionó la fiesta. No mencionó las mentiras que difundieron. Solo una vaga disculpa indirecta sin peso real. Al final, escribió, nos gustaría disculparnos. Te echamos de menos. Realmente nos gustaría volver a conectar. No respondí de inmediato. 2 días después, mi papá llamó. Esta vez, dejó un mensaje de voz que era menos defensivo que antes. Dijo que querían hacer las cosas bien, que deberían haber manejado las cosas mejor. Podía escucharlo en su voz. La parte de él que estaba acostumbrada a ganar, a tener razón, estaba cansada. Habían llegado al límite de pretender que volvería si simplemente ignoraban lo que había sucedido el tiempo suficiente. Finalmente acepté reunirme. Nos sentamos afuera en un restaurante tranquilo a mitad de camino entre nuestros pueblos. Terreno neutral. Mi papá trató de empezar con ligereza, preguntó cómo iba el trabajo. Hizo un chiste flojo sobre el clima. Mi mamá parecía cansada pero esperanzada. Luego dijo,
Lo sentimos mucho, Peter, por todo. Sabemos que lo arruinamos. No dije nada de inmediato. Dejé que se quedara ahí. Luego dije, gracias. Necesitaba escuchar eso, pero no estoy listo para volver. Y para ser honesto, no sé cuándo lo estaré. Mi mamá parpadeó como si no me hubiera oído bien. Mi papá se echó hacia atrás. Por primera vez, sentí que realmente estaban escuchando. Les dije que no guardaba rencor, pero tampoco olvidaba. Les dije que las personas que dicen amarte no te excluyen de sus vidas y luego te piden tu dinero. Que pasé demasiado tiempo creyendo que su amor era condicional. Y que ahora me estaba asegurando de que el mío no se diera por sentado. Pagué mi café, me levanté y, al irme, les dije, esto no es un adiós, pero tampoco es un regreso. Y así es como está la situación. Sin explosiones finales, sin abrazos de final de película, solo la línea limpia y fría entre el pasado y lo que venga después. Puede que finalmente hayan aprendido su lección, pero esta vez la decisión de reconstruir, esa es mía. La actualización de los meses pasados. No esperaba paz, pero eso es lo que obtuve. No perfecta. No total, solo una especie de distancia tranquila y asentada. Me mantuve en mi ritmo, trabajo, proyectos de madera, viajes por carretera en solitario, silencio de mi familia. Una especie de normalidad. Entonces sucedió algo que no esperaba. Recibí una carta, no un correo electrónico, no un mensaje de voz, un sobre real con una letra que no reconocí. Dentro había una pequeña tarjeta y una nota de Amanda, mi prima, la única que alguna vez me había contactado sin un ángulo. Dijo que quería decirme algo en persona si tenía tiempo, solo un café. Dijo que no era un drama familiar, sus palabras, y que entendía si no estaba interesado. Acepté principalmente por curiosidad. Nos reunimos en una pequeña cafetería en la ciudad. Parecía nerviosa. Lo cual era extraño para ella. No perdió el tiempo. Tu mamá ha estado yendo a terapia. De verdad. No dije nada. Ella continuó, aparentemente, después de que me fui. Las cosas comenzaron a desmoronarse más de lo que pensaba. Mi hermana dejó de venir. Mi papá se volvió más silencioso. Algunos familiares extendidos los llamaron en privado después de leer los recibos que había enviado. Sin drama, solo un distanciamiento silencioso. Pero el verdadero cambio se produjo, dijo Amanda. Cuando mi mamá intentó planear el Día de Acción de Gracias y nadie se ofreció a ayudar. Mi papá le dijo, no vamos a volver a hacer eso. Fue entonces cuando aparentemente se derrumbó y admitió lo que había hecho, no solo conmigo, sino durante años. Amanda dijo que la terapeuta de mi mamá la animó a escribir una disculpa real. Pero aún no la había enviado. Tenía demasiado miedo de que no me importara, o peor, de que la ignorara. Le dije a Amanda que no necesitaba una disculpa por escrito. Necesitaba pruebas de que el ciclo estaba roto. Luego vino la segunda sorpresa. Amanda me entregó una hoja de papel doblada. De tu papá, dijo. La abrí. Una frase. Estoy tratando de aprender a ser un papá. Eso fue todo. Sin firma, sin explicación, solo eso. Y de alguna manera eso golpeó más fuerte que todas las disculpas que habían esquivado durante años. No decidí nada de inmediato. Me fui a casa, lo asimilé, me quedé mirando la nota durante mucho tiempo. 2 semanas después, pasé por delante de la casa de mis padres. No me detuve. No entré. Simplemente me estacioné en la calle y observé durante unos minutos. Las luces estaban encendidas, la televisión parpadeaba a través de la ventana. Vida normal. Pero algo se sentía diferente. No mejor, solo más tranquilo. Esa noche, me senté y escribí una carta, no una respuesta, solo un mensaje. No necesitan disculparse de nuevo. Lo que hagan a partir de aquí importa más. No estoy listo para volver. Pero estoy abierto a algo nuevo, algo más lento, algo real. Si eso es lo que quieren ustedes también, entonces veremos. No la firmé con amor. Simplemente la firmé, Peter. Y la envié por correo a la mañana siguiente. Conclusión.
No sé si hay un final perfecto para este tipo de historia. Las familias no se resuelven realmente como los programas de televisión con abrazos y música y una escena de cena al final. A veces las personas cambian. A veces no. A veces simplemente se callan lo suficiente como para empezar a escuchar. Todo lo que sé es que dejé de suplicar por lo mínimo indispensable. Dejé de regalar pedazos de mí mismo a cambio de migajas de conexión. Dejé de aparecer solo para ser borrado. Y por una vez, finalmente tuvieron que encontrarme donde estaba. No arrastrarme de vuelta a donde se sentían cómodos. Así que tal vez este sea el comienzo de algo diferente. O tal vez sea solo un cierre. De cualquier manera, estoy bien.